donde tú nos has puesto, Padre precioso. Gracias te damos, Señor. Padre, y una vez más estamos frente a ti, frente a tu palabra, frente a lo que tú nos quieres enseñar, Padre precioso, porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es todo lo que el hombre necesita, Padre precioso. Eso es lo principal en la vida del ser humano, Señor. Conocerte, entenderte, creerte, seguirte y servirte, Padre precioso. Y de aquí estamos, Rey hermoso, en este año que está terminando, Padre precioso, donde tú nos has dado ese privilegio tan grande, Señor, de podernos congregar, de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder crecer en espíritu, Señor, en esta iglesia local. Gracias, Señor. Padre, que esta palabra cumpla el propósito, Señor, para el cual tú la envías, Señor, y que todos seamos edificados y tu nombre sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a culminar hoy el mensaje de las bienaventuranzas. ¿Cuántos han sido edificados? ¿Cuántos han meditado en la palabra, hermanos? Porque la palabra es para meditarla, ¿no? La palabra es para creerla, estudiarla, meditarla y aplicarla. Estábamos viendo hace 8 días que bienaventurados eran los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y vimos que estos pacificadores de los cuales habla la Sagrada Escritura no son de aquellos que buscan vivir en paz ellos solos y que los demás vivan como ellos quieran. Que esos pacificadores son aquellos que les gusta la armonía con todos los que están a su alrededor y se preocupan por esa armonía. Entonces, en la iglesia del Señor, todos debemos estar muy esforzados en mantener la unidad, en mantener la armonía, porque eso es una de las características de sus hijos. Pero también vimos que esos pacificadores han sido reconciliados primero con Dios. Y por eso a Cristo es llamado el príncipe de paz. Porque el hombre estaba en conflicto con Dios por el pecado. El hombre estaba separado, se hizo enemigo de Dios, pero el Señor en su amor quiso reconciliar al hombre con él a través de Jesucristo. Y dice que Él nos dio a nosotros, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Y vimos que el ministerio de la reconciliación no es un ministerio solo para el pastor Wilson o para los líderes de la iglesia, que el ministerio de la reconciliación es para todos aquellos que han sido reconciliados con el Señor, hermanos. Es una responsabilidad de todos nosotros. Pero vimos también que el ministerio de la reconciliación hay que entenderlo para saber anunciarlo. Y que ser un reconciliador de los perdidos, de los que están en pecado con el Señor, se requiere darles el mensaje de la reconciliación. Y que no es decir solo Jesús te ama y que el Señor tiene grandes cosas para ti, como lo explicaba el pastor al terminar la enseñanza. Muchas personas pueden llegar a la iglesia por una necesidad que tiene, que lo agobia, por un problema económico, por un problema de amor, por un problema con sus hijos, por un problema familiar, por una enfermedad. Y sí los traemos a la iglesia, pero si no les predicamos el mensaje del evangelio, la persona no es salva, hermanos. No hay otra forma de que la persona sea salva sin el evangelio. Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, dentro de esa enseñanza, que bienaventurados los pacificadores, o sea, aquellos que van a reconciliar el mundo con Dios. Vamos a ver cuál es el mensaje de la reconciliación, hermanos. Y es necesario, usted tome nota, hermanos. Si usted quiere predicarle a alguien, yo voy a enseñarles algunos versículos que yo uso, pero no quiere decir que sean solo estos. Usted puede estudiar la palabra y buscar otros, porque hay mucho. Pero yo le voy a decir lo que yo más uso y vamos a hacerlo más rápido para alcanzar a terminar la otra bienaventuranza. ¿Y el evangelio qué es, hermano? El evangelio es una buena noticia. ¿Y sabe cuál es el contexto de por qué el evangelio es una nueva noticia? Porque cuando un reino se enfrentaba contra otro reino, ahí había un vencedor. Y el que vencía, estando en batalla, mandaban un hombre a decirle al rey: hemos ganado la batalla, hemos conquistado esta ciudad. Y ese rey, ¿qué hacía? Mandaba avisarle a todas las provincias con un mensajero que ellos habían conquistado una nueva ciudad. Y la gente recibía eso y decía: viene el evangelio, o sea, viene la buena noticia. Y la buena noticia era la victoria
frente a un enemigo. Entonces, aquí se utiliza esta palabra, el evangelio, en contexto a la victoria que Cristo tuvo en la cruz, pero a favor de nosotros. Entonces sí es una buena noticia, hermano, porque nosotros no hicimos nada, lo hizo el Señor. Entonces, el evangelio, hermano, tiene tres elementos esenciales que lo conforman ese mensaje, hermanos. Y es importante que usted entienda esos elementos para cuando usted vaya a evangelizar a alguien. Como yo le decía, yo hice un ejercicio con los hermanos y me di cuenta de que ellos son buenos para romper el hielo. O sea, para usted hacer amistad con alguien y romper el hielo y conducirlo a Dios a través de la situación que esa persona esté padeciendo. Ya sea un problema, cualquier problema, las personas abren como su corazón, pero yo tengo que saber exponer el mensaje de la reconciliación. Y número uno, tenemos que hablar de la condición de muerte por el pecado, hermanos. Número dos, vamos a hablar de la imposibilidad para remediar el pecado por medios humanos. Eso también es importante cuando usted predica el evangelio. Y número tres, uno les habla de el regalo de Dios. Amén. Entonces, si un mensaje sobre el evangelio no está en estos tres elementos, el mensaje queda a medias, hermanos. Y la gente tiene que entenderlo, porque así lo entendí yo y yo creo que así lo entendió usted cuando fue salvo, cuando nació de nuevo. Entonces vamos a ver la condición de muerte por el pecado. Y la persona tiene que entender que es un pecador. La persona tiene que entender que esos pecados los separan de Dios, hermano. Hay un vacío en medio que el hombre no puede pasarlo. Hay como un abismo ahí que los separa, hermano. Y que ellos tienen que entender que ese pecado los separa de Dios, hermanos. Porque la gente tiene un concepto de Dios muy personal. Y creen que Dios odia unos pecados, pero otros no. Y que les acepta unos pecados y que otros pecados sí no se los acepta. Eso cree la gente de Dios. Entonces no tema decirle a las personas, hermanos, que están separadas de Dios por sus pecados. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, la carta de Juan. El versículo 3, el verso 4. Dice la escritura, pero lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Primera de Juan 3:4 dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Entonces usted le puede preguntar a la persona, ¿usted ha pecado? Y le va a decir sí. Y dice, ¿sabe usted que ese pecado lo separa de Dios? Y pecar es ir en contra de todo lo que Dios dijo. Entonces lo que usted está haciendo es pecado, cualquiera la situación que esté la persona. Y hay que mostrarle que es un pecador, hermano. Porque el hombre natural cree que él es justo ante los ojos de Dios. Él cree que no, que él por ciertas cosas Dios no está ofendido. Por ser un borracho, por maltratar a la esposa, por echarse una canita al aire. Él cree que eso no. Pero, hermanos, Dios dice todo lo contrario, hermanos. Dios dice en la escritura que no hay ni uno justo. Dice que todos se desviaron, que no hay uno que haga lo bueno. Eso está en Romanos 3, 10, 12, usted lo puede anotar ahí. No hay uno que haga lo bueno. Entonces yo les presento esos versículos. Dijo, ¿y quién lo está diciendo? El que todo lo sabe, el omnisciente, el que no se equivoca. Y si dice todos, eso te incluye, le digo yo, eso te incluye. Y eso que estás haciendo es pecado. Y no tema decirle a la persona que es pecadora, hermanos. ¿Cómo predicaba Cristo? ¿Cómo predicaba Pablo? ¿Cómo predicaba Pedro? Vamos a ver, vea, vamos a el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Capítulo 4. Vamos a leer el verso 16 hasta el 18. Dice la Sagrada Escritura, Jesús le dijo, ve
llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El contexto de esa historia es cuando Jesús dice que tenía la necesidad de pasar por Samaria y allí llega a un pozo donde había una mujer samaritana. ¿Y cómo rompe Jesús el hielo? Porque los samaritanos no se hablaban con los judíos. Él rompe el hielo pidiéndole agua. Y ahí comienza una conversación. Y ella comienza a hablarle de que ellos adoran aquí, pero que ustedes adoran allá y todo eso. El Señor le dice que si ella bebiera el agua que Él le da, nunca volverá a tener sed. Él dice, dame esa agua. Y es cuando el Señor entonces, ¿qué le va a sacar a ella? El pecado. El Señor le va a mostrar a ella que está separada de Él. Y por eso el Señor le dice, cuando ella le dice, dame esa agua, Él no le dijo, listo, yo le voy a dar del agua. O sonríe que yo te amo. O tengo grandes cosas para ti. No le dijo el Señor. Él la va a confrontar con su pecado. Y le dice, vaya, llame a tu marido y venga acá. Porque él sabía en su omnisciencia que ella estaba adulterando. Y le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. O sea, usted es una adúltera. No me hable de adoración y que ustedes adoran aquí porque usted es una adúltera. Entonces, esta mujer, ¿qué hace? Es confrontada, hermanos. Me parece que eres profeta. Pero si usted termina de leer la historia, ella fue salva. Pero ¿qué hizo Dios? Mostrarle su pecado, hermanos. Entonces no tenga miedo usted de mostrarle al pecado a las personas, hermanos. Es nuestra responsabilidad como conocedores de qué es pecado, advertirle a las personas que es pecado, porque hay mucha gente allá afuera que no sabe qué es pecado, hermanos. Y creen que esto sí es pecado, pero esto no es pecado. Y hoy en día donde se promueven tantas mentiras, hermanos, la gente está confundida. Entonces, hermanos, ¿qué le sacó el Señor a la luz a esta mujer? Su adulterio. A Nicodemo le dijo, usted no ha nacido de nuevo. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo llegó allá? Y él le dijo, Señor, usted no ha nacido de nuevo. Usted está muerto. Le mostró que era pecador. ¿Cómo predicaba Pedro, hermano? Vamos a Hechos 2. Y hay muchas citas donde podríamos hablar de cómo estos grandes hombres de Dios denunciaban el pecado de las personas. Hechos 2, verso 36 y 37, dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dice Pedro? Aquí fue cuando fue el Pentecostés, hermanos, que se convirtieron 3,000 que el Señor los añadió a la iglesia. ¿Cómo los añadió a la iglesia el Señor? Por este mensaje de Pedro. ¿Y Pedro qué le dice? A ese que ustedes mataron. Ustedes son unos asesinos. Eso fue lo que ellos entendieron. Dijo, ese que ustedes asesinaron, ese Dios lo hizo Señor y resucitó. ¿Y qué le hizo Pedro? Mostrarles el pecado. Cuando Santiago fue apedreado, ¿por qué lo apedrearon? Dijo, ese que ustedes mataron, Dios lo resucitó. Y fue cuando él dijo que vio los cielos abiertos. Pero antes de eso les dijo, ustedes lo mataron. Entonces no le dé pena, hermano, denunciarle el pecado a las personas, porque la gente tiene que entender eso primero, hermanos. Porque tienen que entender las consecuencias del pecado, hermanos. Si la persona no es consciente de su pecado, no va a entender que está separado de Dios, hermanos. No va a entender que está separado de Dios. Vamos a Romanos 3:23. Este es otro versículo que usted tiene que sabérselo como evangelista. Romanos 3:23. Aquí usted le va a mostrar las consecuencias de ese pecado. Romanos 3:23 dice, que es muy conocido, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted ha pecado? Sí, eso te separa de Dios. Y usted comienza a preguntarle sobre los mandamientos. ¿Usted ha deshonrado a sus padres? Sí. ¿Usted ha robado? Sí.
Y si roba, ¿cómo se le dice al que roba? Un ladrón. Entonces, ese pecado te separa de Dios. Estas son las consecuencias, hermanos. Entonces el evangelio empieza mostrándole a la persona que son pecadores y que necesitan arrepentirse, hermanos. Por ahí se empieza. Porque el que no se ve pecador, pues no necesita un salvador, hermanos. Y eso es lo que empezamos, esta enseñanza de bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Entonces la persona que está ordenada para salvación, hermanos, va a entender que es un pecador y se va a arrepentir. El que no puede cerrar su corazón, pero usted cumplió con enseñarle la verdad. Amén. No todos le creyeron a Jesús, no todos le creyeron a los apóstoles, hermanos, pero hay que hablar. Amén. Segundo, la impotencia de salir por sí mismos del pecado. Hay personas allá afuera, hermanos, que creen que con Dios se puede negociar. Y por eso dicen, el que peca y reza, empata. ¿Sí o no? Ese dicho lo escuché yo desde niño, hermanos. Entonces por eso a uno le decían, vaya, rece 3 Padre Nuestros, vaya, rece tanto, vaya. Y uno iba allá. Yo alcancé a hacer eso, hermanos. Porque le enseñaban a uno eso, hermanos. Pero la Escritura enseña todo lo contrario, hermano. Dios no puede tener comunión con un pecador. Eso es importante que usted le diga a la persona. Usted no tiene comunión con Dios, porque su pecado lo separa de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de su gloria. No puede estar en la presencia del Señor. Usted le explica, por eso ve que Dios sacó a Adán y Eva del huerto. No podían estar ahí. Y la religión tradicional enseña que uno puede negociar con Dios y pagar por sus pecados, por sus obras. Pero usted le puede hablar a él de la naturaleza que él tiene, de la naturaleza caída, hermanos. Hay que enseñarles de eso. Vamos a Jeremías, este versículo lo uso yo. Jeremías 13, y lo voy a leer aquí de palabra de Dios para todos. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Este me gusta mucho, este versículo, hermanos, para hablar de la condición de pecado de la persona. Y dice así, hay una pregunta: ¿puede el etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo cambiar sus manchas? Asimismo, ustedes no pueden hacer el bien estando tan acostumbrados a hacer el mal. Lo que está diciendo aquí es que si puede una persona de raza negra cambiar su color de piel. Y entendamos el contexto cuando se dijo esto en Jeremías. Michael Jackson se cambió el color, ¿cierto? Pero le dice, ¿puede un leopardo quitarse las manchas? O sea, ¿de qué está hablando aquí el Espíritu Santo? De la naturaleza del ser. Entonces le está diciendo, su naturaleza es pecaminosa. Por eso usted no puede hacer el bien. Usted puede comportarse unos días bien, pero siempre el pecado lo va a dominar. ¿Ah? Y que no puede hacer nada para él mismo ponerse en paz con Dios. Que lo que él haga, Dios no lo va a tener en cuenta, hermanos. Vamos a Jeremías, ahí mismo en el capítulo 3, hermanos. A ese ya lo leímos. Vamos a Jeremías 2, perdón. Jeremías 2. Devuélvase a Jeremías 2. Jeremías 2. Se me hizo Jeremías 2, versículo 22. Este es un versículo que usted lo puede usar también. Y dice así, vea, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque el hombre haga lo que haga, hermanos, él no se puede quitar el pecado, hermanos. Aunque el hombre done todo el dinero que él tenga, aunque él le ayude a todos los necesitados, aunque se vaya de rodillas y suba al Everest de rodillas, no puede quitarse el pecado, hermanos. Hay una impotencia en el ser humano para limpiarse por sí mismo de sus pecados, porque la gente cree que puede negociar con Dios, hermanos. Cree que él adulteró, le falló a la esposa, entonces le voy a regalar un mercado de $1.000.000 a la vecina necesitada al frente.
cree que ofendió a otro, entonces voy a hacer esto para quitarle la ira a Dios. Eso se llama paganismo, hermanos, porque así obran los paganos, dándole ofrenda a sus dioses cuando le fallan. Eso es paganismo. Entonces, hermanos, hay que resaltar la naturaleza caída del hombre, hermanos. Vamos a Romanos 5. Romanos 5, verso 12. Usted le dice a la persona, ¿por qué él está así? Sea, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La gente no entiende que nació separada de Dios, hermanos. Hay que explicarles con este versículo que Adán pecó y nos contagió de eso, hermanos, en la genética. Porque el pecado entró ¿por quién? Por un solo hombre, por Adán. Dice, así la muerte pasó ¿a qué? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quién le enseña a un niño a pecar, hermanos? Nadie, ¿cierto? Nadie le enseña a un niño a pecar. Y no es por obra, no es por tratar de portarse bien. La gente cree que puede negociar con Dios, hermanos. Que con Dios es fácil. Eso yo me porto bien durante estos días y ya, quedó arreglado. No, hermano, así no es. Hay que explicarle a la persona que así no es y decirle que no es por obras. Este es el otro versículo que es fundamental, que usted puede usar para enseñarle a las personas. Vamos a Efesios 2:9, que es un versículo muy conocido en el cristianismo. Efesios 2:8 y 9. Dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Entonces, aquí usted le explica a las personas que solo en Cristo hay salvación, que Él no puede hacer nada para eso, que nada de lo que Él haga le va a agradar al Señor. Y si usted tiene más confianza con la persona, le puede decir, ¿sabe cómo ve, Señor, lo que usted hace? ¿Cómo ve eso que usted trata de hacer para cubrir su pecado, así como lo hizo Adán y Eva cuando se cubrieron con hojas? Y usted lo puede llevar a Isaías, que ese versículo se lo leí yo ya en esta enseñanza empezando. Y vean lo que dice en Isaías. Isaías 64:6. Este es duro, pero está escrito, hermanos. Dice, todos nosotros nos volvimos como alguien impuro. Todas nuestras obras justas son como una toalla higiénica sucia. En la Reina Valera dice trapo de inmundicia. Pero si usted hace una exégesis correcta, el trapo de inmundicia era el trapo que usaba la mujer inmunda cuando tenía el periodo menstrual. Y era considerada inmunda. Si ella se sentaba en esa silla, la silla quedaba inmunda. En esa época no había toallas higiénicas. Estas versiones ya la trajeron al lenguaje que nosotros lo entendemos. Cuando yo lo leí por primera vez lo entendí porque leí la Biblia de Casidoro. Y en la Biblia de Casidoro dice como trapo menstruado. Y eso es lo que está diciendo la Escritura. Entonces yo le muestro a la persona que no puede hacer nada para salir de ahí. Y en tercer lugar les hablo de el precioso regalo de Dios. Amén. Y lo llevo a Romanos 6:23. Ahí en la misma versión lo vamos a leer aquí en Romanos 6:23. Dice así: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces uno le dice, si usted no se arrepiente de esa condición en la que está, usted va a quedar eternamente separado de Dios. Porque la palabra muerte quiere decir separación. Usted va a quedar eternamente separado de Dios. Pero Dios en su misericordia le proveyó un regalo. Le proveyó un salvavidas.
que se llama Cristo Jesús. Amén. Y la persona tiene que entender, hermano, que es un don de Dios, es algo gratuito, es algo que Él no hizo nada, que Dios lo hizo todo a través de su Hijo Jesucristo. Y debe entender que Él está separado de Dios y que Él necesita de ese salvavidas, o si no, va a morir para siempre, hermanos. Y ahí usted le puede hablar de Juan 3:16, que es el que más usamos los creyentes, ¿cierto? Y le explica a él. Vamos a Juan 3:16 de la Reina Valera, que es el que lo sabemos de memoria, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Y se lo leemos completico, hermanos. Espere. Me perdí, hermanos. Juan 3:16. Decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, hermanos. Entonces, el arrepentimiento, ¿qué es? Es un cambio de pensar. La persona tiene que entender esto, que no es cambiar comportamientos, hermanos. Si usted lleva a la persona a cambiar comportamientos, eso lo puede hacer cualquiera. Pero cuando él entiende que está separado de Dios y que hay un regalo y que él puede tomarlo, el Espíritu Santo, hermanos, obra en la persona y lo convence que es un pecador. Y la persona va a entender eso. Entonces la persona va a confiar en Cristo y va a entender que esos pecados de él le son perdonados. Y él va a experimentar esa muerte de Cristo en sí mismo, hermanos. Va a experimentar, primero se va a ver muerto y va a experimentar que él también tiene que morir a todo eso que él tiene en su mente, a todos esos criterios que fueron formándose durante el tiempo y que él solo necesita a Cristo, hermanos. Y como dice en Miqueas, que él volverá a tener misericordia de nosotros. Dice, perdonará nuestras iniquidades y sepultará nuestros pecados. ¿A dónde? A lo fondo del mar, hermanos. Allá en lugar que no se puede llegar. ¿Pero por qué? Porque esa persona ha entendido, se ha arrepentido y le ha echado mano a ese salvavidas que es Cristo Jesús. Y le explica a usted que solo en Cristo puede ser salvo él. No es en otra persona. No es en el apóstol, no es en María, no es en nadie, es en Jesús de Nazaret, hermano. Yo les leo Juan, Evangelio de Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino a hurtar y a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y que para que la tengan en abundancia. Le digo, Satanás lo quiere esté así, autosuficiente, pecador, porque él sabe que se va a perder. Por eso dice la escritura que él vino a matar, a robar y a destruir. Y lo está haciendo con la humanidad y la humanidad no se da cuenta. Pero Cristo, ¿a qué vino? A dar vida. Y cuando habla de abundancia, habla de vida eterna, hermanos. No es algo pasajero. Es por los siglos de los siglos, para siempre. Y le digo que cuando él recibe esa dádiva de Cristo, entra a ser parte del reino de Dios, entra a ser un hijo. Y ahí los llevo al Evangelio de Juan 1:12. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Digo, como usted estaba, no es un hijo de Dios. Pero si usted queda en Cristo, usted entra a ser un hijo de Dios. Y la persona entiende, hermanos. Y ahí le digo que en Cristo podemos ser una nueva persona. En Cristo, no en nuestros esfuerzos. Y ahí usted puede llevarlo si quiere a Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Le digo, si usted quiere un cambio real en su vida, solo a través de Cristo lo puede tener. Amén. Entonces, hermanos, este es el verdadero mensaje del Evangelio, hermano. No hay otro mensaje de reconciliación. Entonces, aquellos que procuran la paz,
Aquellas personas que quieren reconciliar a los perdidos con Dios, esos son los verdaderos pacificadores, esos son los hijos de Dios. Y dice que bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, debemos saber el mensaje de la reconciliación, hermanos. Amén. Ahora vamos a ver la siguiente bienaventuranza, hermanos. Entonces, acompáñenme a Mateo 5. Mateo 5, versículo 10. Vamos a leer del 10 al 12. Dice la Sagrada Escritura: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí el Señor entra a otro punto de su enseñanza. El Señor empezó mostrando las características de los que van a ser salvos: los pobres en espíritu, los mansos. Después, lo que ese convertido empieza a sentir, que es a sentir hambre y sed de justicia, que es una persona que ya siente compasión por las otras, es misericordioso. Pero ahora aquí el Señor va a mostrar lo que siente un creyente por la obra de Cristo, hermanos, y lo que siente por Cristo. Lo que él, cuánto ama a Cristo y cuánto ama su obra, hermanos. Y va a decir que bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia, hermanos. Entonces, este padecimiento que habla aquí por causa de la justicia no es ese que dicen: no, hermano, es que me dictaron orden de captura y estoy atribulado, me pasé un semáforo y me hicieron un comparendo, la justicia me está persiguiendo. No, si usted robó algo, hermanos, pues la justicia tiene que disciplinarlo, ¿cierto? Si usted pasó un semáforo en rojo, la justicia tiene que cobrarse. Aquí está hablando de esos que decían: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esos que quieren vivir conforme Dios quiere que vivamos, van a tener oposición. Van a ser perseguidos, hermanos. Entonces, padecer por la justicia es como ese padecimiento que tuvo Sadrach, Mesach y Abed-Negó. ¿Se acuerdan? ¿Quién eran esos, hermanos? Ah, sí, han leído la Biblia. Los que por no negar al Señor, a Dios, los mandaron a un horno. Padecer por la justicia es lo que le tocó padecer a Daniel, hermanos, por caminar recto y porque le prohibieron orar. Y él dijo: ¿cómo así? Yo voy a seguirle orando al Señor. Y allá lo mandaron al foso de los leones, pero el Señor se glorificó en ellos. Amén. Entonces, los que tienen hambre y sed de justicia, hermano, van a ser perseguidos por llevar una vida que glorifique el nombre de Dios. Entonces, esos pacificadores que quieren la paz al modelo de Dios, que quieren reconciliar a las personas, van a ser perseguidos, hermanos. Amén. Pero miren lo que nos dice el Señor en Mateo 10. Vamos a Mateo 10, versículo 16 al 22. Dice así, Mateo 10, verso 16, dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Escúchese: para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano,
y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis ¿qué? Aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, el Señor aquí no quiere decir que por esto es que uno se salva. Lo que está diciendo aquí es que esta es una de las características de los que son salvos, hermanos. Que perseveran y no niegan al Señor, venga lo que venga, hermanos. Y hay grandes ejemplos en la Biblia, hermano. Cuando nosotros le anunciamos allá al mundo que Dios es santo y que lo que ellos hacen pecado y que vivir a Dios demanda una vida santa, nos van a despreciar. A mucha gente no le gusta esto, hermanos. Nos van a estigmatizar, se van a burlar de nosotros, nos van a rechazar. Y por eso hay mucho cristiano que no habla ya fuera de Cristo, porque él no quiere experimentar eso. Pero el Señor dice que los que experimentan eso, ¿cómo son? Bienaventurados, hermanos. Los hijos del reino no encajamos en el sistema que el mundo quiere vivir, hermanos. Y cuando denunciamos eso, entonces nos miran feo o nos hacen a un lado. Y van a haber problemas de sociabilidad. Ya como que no encajamos ahí. Pero no debemos callar, hermanos. Y no debemos alarmarnos. Porque los hijos del reino deben estar dispuestos a sufrir por su Señor, dice la Escritura, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Un hombre que fue ateo y se convirtió al cristianismo, C.S. Lewis dijo que a todos nos gusta la historia de Job, pero nadie quiere ser Job. Y Job sufrió por el Señor, ¿cierto, hermanos? Se mantuvo fiel. Y nosotros decíamos, ay, tan lindo Job. Muchos queremos una relación con Dios, pero lejos del sufrimiento, hermanos. No, eso era para Pablo, eso era para Pedro. Yo de Dios quiero solo lo bueno, las bendiciones. Queremos seguir a Cristo, pero no pagar el precio que Él dijo, los envío como a ovejas en medio de lobos, hermanos. El Señor nos advirtió, hermanos. Predicar el evangelio no es fácil, hermanos. Es duro, pero hay que hacerlo, porque eso nos caracteriza, hermanos. Entonces, dice el Señor que cualquiera que lo negare a Él, Él también lo negará delante del Padre, hermanos. Y negar al Señor es yo quedarme callado por temor al rechazo, hermanos. Eso es negar al Señor. Eso fue lo que hizo Pedro. Cuando le dijeron, este es de los que andaba allá con el Señor. Y a lo último hasta maldijo. Pero después lloró amargamente, hermanos. Entonces, cuando usted no le dice a alguien que eso que está haciendo es pecado y eso es mal, porque de pronto ya deja de hablarle, hermanos, usted está negando al Señor. Y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer hasta el 16. Dice así, Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Escuche, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí está diciendo el Señor que no debemos sorprendernos, hermanos. Amén. Que el cristiano va a estar sometido a pruebas de fuego, hermanos.
con respecto a nuestra identidad, está hablando aquí. Y dice que por él podemos ser vituperados, pero tenemos que gozarnos. Entonces vamos a ver por qué debemos gozarnos. Cuando a mí alguien me haga el feo, allá en su trabajo, allá en el colegio, allá en la universidad, allá sus vecinos, su misma familia, cuando le haga el feo, usted debe gozarse. ¿Y sabe por qué? Porque dice que somos participantes del sufrimiento de Cristo, hermanos. Estamos participando de ese sufrimiento. O sea, Él padeció por nosotros, hermanos. Y de alguna manera, cuando esas personas nos rechazan, cuando esas personas nos humillan, nosotros estamos experimentando lo que el Señor sintió por nosotros, hermanos. Estamos siendo partícipes de ese sufrimiento del Señor. Y vamos a experimentar ese amor ágape que el Señor sintió por nosotros, hermano. Ese amor incondicional, ese amor puro. Entonces, por eso debemos gozarnos. Y dice el verso 14 que si sois vituperados por el nombre de Cristo, esta palabra vituperio quiere decir humillados. Si usted es humillado, hermanos, por ser fiel a Cristo, gócese, hermanos. Gócese, hermanos. Porque el verdadero cristiano en algún momento de su vida va a experimentar el rechazo. En algún momento de su vida va a experimentar la humillación. En algún momento de su vida va a experimentar la burla. ¿Cuántos han experimentado eso, hermanos? El rechazo de los que eran amigos, ¿no? Que dicen, uy, lo perdimos. Se fue a llevarle la plata al pastor. Le lavaron el cerebro. Se volvió bobito. Todo eso me decían a mí, porque yo ya no iba a jugar con ellos billar. Entonces, hermanos, en el mundo nosotros vamos a ser perseguidos y aún, hermano, dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia, hermanos. En el mundo vamos a ser perseguidos por exponer el pecado, por no correr tras de lo que ellos hacen, pero también en la iglesia por exponer el pecado, por decirle a la gente que se está desviando. También hay veces nos hacen el feo. Ah, ese hermano a mí no. A mí no me gusta como predica ese hermano. Dijo un pastor, dijo, antiguamente cuando un pastor predicaba contra el pecado, la gente cambiaba de vida. Hoy se les predica del pecado y cambian de iglesia. Eso lo dijo un pastor. Y hay gente que no le gusta el mensaje de arrepentimiento, hermanos. Y dice que sois bienaventurados, hermanos. Y dice, porque el Espíritu Santo, el glorioso Espíritu Santo reposa sobre vosotros. Hay cristianos que se preguntan, ¿será que yo soy cristiano? ¿Será que yo tengo el Espíritu Santo? Uno al principio tenía esas dudas, ¿cierto? Porque uno fallaba, porque uno todavía tenía manías y cosas que no ha podido dejar. Y uno se preguntaba, pero veamos lo que dice la Escritura, hermano, ahí en el verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y ahí está la respuesta. Si a usted lo han perseguido, lo han humillado, ha sufrido por Cristo, ahí está el Espíritu Santo en usted, hermanos. Ahí está el Espíritu Santo, porque le está ayudando a mantenerse firme. Amén. Pero si usted es el James Bond del Evangelio, que nadie sabe que es cristiano, pues lo más probable es que nadie se le oponga. O si usted nunca habla de Dios, pues nunca va a encontrar oposición. Si usted no tiene un comportamiento que contraste contra el mundo lo va a aceptar, no lo va a rechazar. Entonces un verdadero cristiano, hermanos, siempre va a encontrar oposición en el mundo, no va a encajar en ese sistema, hermanos. Y eso fue lo que experimentó Pedro y Juan después de que fueron azotados y fueron encarcelados y los metieron por allá en el cepo más a fondo por predicar a Cristo.
y les dijeron, no vuelvan a hacer eso. Y ellos dijeron, es mejor obedecerle a Dios que a los hombres, y salieron como gozosos de haber sufrido afrenta por el nombre del Señor, hermanos. Eso es un bienaventurado. Eso es lo mismo que le pasó a este futbolista Kaká, ¿no? Ustedes sí supieron que a él lo dejó la esposa porque él era cristiano, porque decía que él era muy perfecto para ella. Este cantante que se convirtió, que era reggaetonero, a Daddy Yankee, ¿sabe qué dijo la esposa? Mira, aquí lo tengo. Dice, le aguanté 10 años como maleante, 20 años de conciertos, mujeres, tragos, fiestas, pero lo peor es verlo como cristiano. Qué fácil pudo limpiar su conciencia. Ella no entendió lo que el Espíritu Santo había hecho en ese hombre. Y entonces ahí, vea, los enemigos son los de su casa, dice la palabra. Y eso lo vemos, hermano. Y ahorita están en líos judiciales. Entonces, hermanos, vamos, dice que gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, hermanos. Hermanos, Dios es fiel. Dios ve nuestros sufrimientos por Él, hermanos. Del ojo de Dios nada se escapa. Así como Dios ve el sufrimiento de sus hombres, también ve aquellos que le niegan, hermanos. Aquellos que no están dispuestos a sufrir por Él. Entonces corren tras de todo lo que le dicen, porque es que si yo no lo hago se burlan de mí. Por eso es que muchos muchachos claudican cuando entran a la universidad, hermanos. Porque no están dispuestos a sufrir por Cristo. Porque no están dispuestos a resistir la presión que el mundo hace contra el cristiano, hermanos. Romanos 8:16. Vamos a terminar con este versículo, hermanos. Romanos 8. Verso 16 y 18. Dice, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escuche cómo el Espíritu testifica a nosotros que somos hijos de Dios. Vea lo que sigue. Y si hijos, también herederos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que ¿qué? Padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él ¿qué? Seamos glorificados. Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces dice que si padecemos por su nombre seremos glorificados. O sea que si vamos a sufrir con Cristo, también vamos a reinar con Él, hermanos. También Él nos va a recompensar. El Señor está viendo todo lo que hacemos, hermano. Porque dice que si le negamos, Él nos negará, hermanos. Entonces, en conclusión, hermanos, dice que las aflicciones, el verso 18, del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Lo que nosotros lleguemos a sufrir por el Evangelio, por servirle a Cristo, por ser fieles, por caminar como es, hermano, eso no es nada comparado con lo que el Señor nos tiene allá, hermanos. ¿Usted se imagina qué nos tiene Dios allá? Hermano, yo quiero verlo. Entonces dice que el que tiene esa esperanza, ¿qué hace? Se purifica. Entonces no aprovechamos estas fiestas, hermanos, para decir se acabó el año y vamos a divertirnos ya, ¿no? Estamos en familia, pero no perdemos nuestra identidad. Amén. Y así digan, ¿y ustedes por qué no bailan? Ay, ustedes son más aburridos. Así le dicen a uno, hermanos. Como cuando usted estaba allá de joven, eso bailaba en una baldosa. Eso era, usted está hablando del viejo hombre. Ese ya murió. Ese ya quedó por allá en las fosas marianas y por allá no entra nadie. Amén. Entonces, hermano, dice las aflicciones presentes, o sea, por el nombre del Señor, nada, hermano. Nada está por encima de eso. Y si sufrimos con Cristo, dice que vamos a ser glorificados y Él nos va a recompensar, hermanos. Las recompensas del hombre no son comparables con las recompensas de Cristo, hermano. Entonces vale la pena sufrir por Cristo, hermanos. Vale la pena vivir en santidad. Vale la pena andar en la justicia de Dios.
Vale la pena ser rechazado, humillado, menospreciado por el mundo por serle fiel a Dios, hermanos. Vale la pena. Entonces, hermanos, hemos visto las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son el carácter de los hijos del reino, hermanos. Es en lo que debemos caminar, es en lo que debemos crecer, es en lo que debemos aprender, hermanos. Entonces la pregunta para terminar es, ¿qué vamos a hacer con esta enseñanza, hermanos? Vamos a decir, uy, tan bonitas enseñanzas, hermano Juan Carlos. ¿Qué palabra, hermanos? ¿O vamos a meditar en ella? ¿Vamos a volverla a estudiar? ¿Vamos a identificar en qué estamos fallando y qué tenemos que corregir? Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Amado Señor, bendito Dios, gracias te doy, mi amado Rey, mi Señor, porque yo he sido el primero confrontado, Señor. Yo he sido el primero exhortado. Yo he sido el primero enseñado, Padre precioso. Y tengo cosas que cambiar, Padre precioso. Tengo cosas en las cuales crecer, Padre precioso. Tu palabra ha desnudado mi corazón, Señor, porque delante de ti, Señor, no hay nada oculto, Señor. Padre, ayúdame, ayuda a mis hermanos, Señor, a que nosotros caminemos como esos hijos que tú quieres ver. Así como nosotros queremos ver a nuestros hijos caminando bien, Señor, tú nos quieres ver caminando en tu justicia, en tu gracia, para que seamos unos dignos representantes de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, con las luchas que tenemos. Ayúdanos, Señor, con las debilidades que aún tenemos, Señor. Porque tú te acuerdas que somos carne, Padre precioso. Y esto no es una excusa para seguir pecando, Señor. Queremos que nos ayudes, Señor, a vencer lo que no hemos podido vencer, a dominar lo que no hemos podido dominar, Señor, a dejar lo que tenemos que dejar y no hemos querido quizás dejarlo, Señor, pero que nuestro caminar sea un caminar que cada día glorifique tu nombre, Señor, para que tú puedas, Señor, gozarte en nosotros, Señor, para que tú puedas ser glorificado en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, donde quiera que tú nos pongas, Señor, como lo hizo Sadrach, Mesach, Abed-Nego y Daniel, Señor, donde ellos se pararon, glorificaron tu nombre, Señor. Gracias, Señor, y que todo el honor, que toda la honra y toda la gloria sean para ti, mi amado Rey, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos, y gracias por escucharme. Gracias, Juanquito, por la palabra. Buenas noches, amados hermanos, iglesia. ¿Cuántos han sentido el gozo de ser perdonados?